Amigos, ¿se acuerdan de El Pirulí? Ese cantante que nos hacía suspirar con canciones de amor, con una voz suave que parecía hecha para las madrugadas solitarias y los corazones rotos. Pues a él lo mataron una noche tranquila, en un fraccionamiento elegante, detrás de una puerta que jamás debió abrirse. Todo comenzó como comienzan muchas tragedias, sin anunciarse. Pero antes, les doy la bienvenida a este canal. No sin antes pedirles un favor enorme. Suscríbanse al canal y compartan este video, ya que eso nos ayuda enormemente. Y si les gusta este video, no olviden premiarlo con un like. Pero ya no los distraigo más. Vámonos a lo que te truje, chencha. Víctor Manuel de Anda Iturbe, mejor conocido como El Pirulí, se encontraba esa noche en pijama, relajado, viendo televisión en su domicilio ubicado en la calle Río Norte número 10, dentro de la zona residencial Arboledas, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. No estaba en una fiesta. No estaba en la calle. No estaba huyendo de nada. Estaba en su casa, en su zona de confort, en ese espacio donde uno baja la guardia porque cree que ahí nada malo puede pasar. Mientras tanto, su esposa, Irma Pérez de Anda, se encontraba en otra habitación. Su hijo, Víctor Manuel de Anda Pérez, también estaba dentro del domicilio, cada quien en su propio espacio, cada quien en su propia burbuja, sin imaginar que el reloj ya estaba corriendo en su contra. Todo parecía normal, tranquilo, demasiado tranquilo. Pero como suele pasar en las historias que terminan en tragedia, hay ausencias que pesan más que las presencias. Y esa noche, una de sus hijas no se encontraba en casa. No porque hubiera salido a algo extraordinario, sino porque no llevaba llaves para poder volver a entrar. Un detalle mínimo, algo que cualquiera pasaría por alto. Una de esas cosas que uno dice, luego vemos. Pero lo cierto es que ese pequeño detalle, tan cotidiano y tan banal, terminó siendo el primer dominó en caer. El hilo del que se jaló todo lo demás. La pieza que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Porque a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Y lo que parecía una noche común, se convertiría en una pesadilla imposible de borrar. 10:30 de la noche. La casa permanece en calma. O al menos eso parece. Víctor está sentado en su sofá, recostado, en pijama, dejando que la televisión haga su trabajo. Ruido de fondo, imágenes que pasan sin mucha atención. Como cualquiera lo haría después de un día largo. Nada fuera de lo normal, ninguna señal de alerta, ningún presentimiento evidente, aunque a veces el peligro entra sin avisar. El silencio del fraccionamiento es casi absoluto, un silencio cómodo, de esos que hacen pensar que todo está bajo control. Pero el reloj sigue avanzando. 11 de la noche en punto. De pronto, el timbre rompe la quietud. Ese sonido seco, metálico, que resuena más fuerte cuando no se le espera. Víctor reacciona casi de inmediato. Recuerda el detalle que había quedado flotando en el aire toda la noche. Su hija no llevaba llaves. Así que no hay duda, tiene que ser ella. Se levanta del sofá con calma, sin prisa, sin sospecha. Camina hacia la puerta. Pasan segundos, tal vez minutos. Para cualquiera serían instantes normales, pero en retrospectiva parecen horas suspendidas en el tiempo. Los toquidos se repiten. 1, 2. Varios golpes secos contra la puerta del domicilio. No hay voces, no hay risas, no hay saludo, solo el llamado insistente del otro lado. Víctor Iturbe llega al frente de la puerta, se incorpora por completo, extiende la mano, gira la cerradura, y entonces, sucede. Una serie de detonaciones rompe la noche como cuchillo sobre cristal. Disparos secos, violentos, ensordecedores. El sonido retumba dentro de la casa y se expande por el vecindario, quebrando de golpe la tranquilidad de esa zona residencial que hasta ese momento parecía ajena a la tragedia. No hubo tiempo para gritos, no hubo tiempo para huir, no hubo tiempo para entender qué estaba pasando. Al escuchar los disparos, Irma y Víctor Manuel corren desesperados hacia la planta principal. El miedo los empuja escaleras abajo. El corazón se acelera. La mente se niega a aceptar lo que los oídos ya escucharon. Y ahí, los espera la escena. En el piso, yace el cuerpo del cantautor. Inmóvil, silencioso, sin vida. La imagen es brutal, irreversible. La realidad cae de golpe, como un balde de agua helada. Víctor Iturbe ha muerto dentro de su propia casa. Casi de inmediato se da aviso a la policía municipal. Las patrullas llegan. Las sirenas iluminan la calle.
Vecinos comienzan a asomarse detrás de cortinas y ventanas entreabiertas. El caso pasa de ser una tragedia familiar a un asunto criminal. Tras tomar conocimiento del asesinato, las autoridades notifican al agente del Ministerio Público de Tlalnepantla. Minutos después, agentes investigadores y elementos de servicios periciales se trasladan al domicilio para iniciar las diligencias correspondientes. Durante la inspección ocular, el personal de la Procuraduría confirma lo impensable. El artista recibió 5 disparos, localizados en el tórax, el abdomen y el brazo derecho. Impactos directos, precisos, letales. No fue un disparo al azar. No fue una advertencia. Fue un ataque para matar. Una agente declara que en el lugar se localizaron 3 casquillos percutidos, de un calibre presumiblemente 45, muy cerca del cadáver. Un arma potente, de uso rudo, nada improvisado. Por la forma en que se cometió el crimen, por la frialdad, por la precisión y por evidencias que nunca terminaron de quedar del todo claras. El Ministerio Público señaló que el asesinato del cantautor se perfiló como un acto de venganza. Y yo les pregunto, ¿venganza de quién? ¿Y por qué? Déjenme saberlo en los comentarios. Lo cierto es que esas preguntas siguen flotando en el aire, como ecos de aquellos disparos que aún parecen escucharse cuando se vuelve a contar esta historia. El segundo punto fue aún más inquietante. Resultaba difícil de creer que no se hubiera percatado de absolutamente nada cuando se encontraba cerca de la sala, cerca de la entrada principal. Negó haber escuchado las detonaciones, negó haber visto movimiento alguno, y quizá lo más desconcertante de todo, nadie se dio cuenta de que ella estaba en su habitación mientras ocurrían los hechos, ni antes, ni durante, ni después. Demasiadas coincidencias, demasiadas omisiones, demasiados silencios. Porque en esta historia no solo importaba quién jaló el gatillo, sino quién pudo haber visto algo, oído algo, y decidió callar. Pero la historia no se quedó con una sola versión. Conforme avanzaron las horas, comenzaron a surgir relatos distintos, matices que no encajaban del todo, y declaraciones que, lejos de aclarar, abrieron todavía más la grieta de la duda. Y cuando parecía que al menos el relato familiar ofrecía cierta claridad, nuevas revelaciones volvieron a enturbiar todo. Días después, las autoridades detuvieron a Gregoria Javier Esteban, quien había trabajado como empleada doméstica de la familia Iturbe. Junto con ella fue detenido su esposo, Jesús Pacheco. ¿El motivo? Se les acusó de haber robado una pistola propiedad del cantante. Ambos fueron consignados al penal de Barrientos, donde pasaron algunos meses bajo investigación. Sin embargo, tras ese tiempo, obtuvieron su libertad. El arma robada nunca fue localizada. Y ese detalle encendió otra alarma, porque se supo que Víctor Iturbe coleccionaba armas, pistolas, rifles, piezas valiosas que guardaba en su propia casa. Pero tras su muerte, nunca se aclaró qué pasó con ese arsenal. Nadie supo dónde quedó. Nadie explicó su desaparición. Como si la casa hubiera tragado pruebas enteras. Pero lo más desconcertante vendría después. Durante la llamada reconstrucción de los hechos, se reveló algo que dejó helados a los investigadores. El cuerpo de El Pirulí había sido arrastrado del lugar donde cayó muerto. Y no solo eso. La alfombra manchada de sangre fue mandada a lavar, eliminando cualquier rastro que pudiera haber servido como evidencia clave para esclarecer el homicidio. La escena del crimen había sido alterada. No por desconocidos, no por intrusos, sino por su propia familia. Un acto que desconcertó por completo a la policía. Porque en lugar de preservar la escena, se borraron huellas, se movieron objetos, se limpiaron rastros. Todo aquello que pudo haber hablado fue silenciado. Díganme ustedes, ¿fue por shock? ¿Por desesperación? ¿O por miedo a que algo más saliera a la luz? Los leo en los comentarios. De acuerdo con lo que declaró Víctor Manuel de Anda Pérez, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 22:50. En ese momento, aseguró, en la casa solo se encontraban él y sus padres. Nadie más. Ninguna visita. Ningún extraño. Hasta donde alcanzaba a recordar, todos estaban viendo televisión en la sala. Una escena común, familiar, tranquila. Pero en un punto de la noche, su madre decidió subir a descansar. Su padre quedó solo en la planta baja. Víctor Manuel, por su parte, se retiró a su cuarto de estudio, aislado del exterior, concentrado en lo suyo,
sin saber que la calma estaba a punto de romperse. Porque de pronto algo lo sacó de golpe de esa burbuja. Escuché varias detonaciones, relató. Bajé de la planta alta para cerciorarme de lo que pasaba. Antes siquiera de entender lo que ocurría, escuchó el grito de su madre. Un grito seco, desesperado, imposible de confundir. «¡Balacearon a tu padre!». El pánico se apoderó de la casa. Víctor Manuel salió corriendo hacia la calle. Miró alrededor. No vio a nadie. Ningún sospechoso. Ningún vehículo huyendo. Ninguna silueta perdiéndose en la oscuridad. El vecindario parecía congelado. Regresó al interior del domicilio. Y ahí estaba su padre, hincado, recargado sobre un sillón, sangrando abundantemente. La escena era brutal, irreal. Se acercó de inmediato para auxiliarlo. Tocó la yugular. Aún estaba con vida. En un intento desesperado por ayudarlo, decidió recostarlo en el piso y salió de inmediato en busca de apoyo. Fui a buscar a los vecinos para pedirles ayuda. Continuó. Según su testimonio, Jesús López, Rafael Herrerías y él mismo se trasladaron al módulo de vigilancia para pedir auxilio. Pero cuando regresaron a la casa, ya era demasiado tarde. Víctor Iturbe había muerto. Y es aquí donde la historia da un giro verdaderamente macabro. El cojín, el mismo donde cayó recargado e hincado el popular cantante luego de ser acribillado a tiros, fue presumiblemente lavado. No tirado, no escondido. Lavado. Como si se hubiera querido borrar el rastro sin levantar sospechas. Pero lo más inquietante vino después. Al día siguiente del homicidio, el cojín fue colocado exactamente en el mismo lugar donde siempre estuvo. Pero los peritos notaron algo imposible de ignorar. El mueble aún estaba húmedo. Y en una de sus orillas se alcanzaban a distinguir pequeñas huellas de sangre que no lograron desaparecer del todo. Eso abrió una grieta enorme. ¿Por qué lavar algo tan específico? ¿Quién tuvo la frialdad de hacerlo? ¿Y qué se intentaba ocultar realmente? Las interrogantes comenzaron a multiplicarse. Y amigos, ocurrió otro episodio que añadió una capa más de inquietud a esta historia ya cargada de sombras. Su secretario particular, Fernando Aranda, no lograba conciliar el sueño. La tensión de los días previos seguía presente. El cuerpo cansado, pero la mente alerta. De pronto, el teléfono que se encontraba a un costado de su cama sonó de forma estrepitosa, rompiendo el silencio de la madrugada, y a través del auricular se escuchó una voz gruesa, de hombre maduro, que exclamó una sola palabra: «¡Muerto!». Y enseguida se cortó la comunicación. Simplemente no hubo insultos, no hubo amenazas, no hubo explicaciones, solo esa palabra, seca, final, demoledora. Para la policía, aquel detalle fue considerado de enorme interés. De hecho, las autoridades confirmaron abiertamente que la muerte de El Pirulí se perfilaba cada vez más como una represalia directa, no como un hecho fortuito ni como un crimen aislado. Sin embargo, a pesar de lo contundente del ataque, no existía una pista firme. No había un nombre claro. No había un arma recuperada. No había un responsable señalado con pruebas sólidas. En medio de esas especulaciones, comenzó a mencionarse un nombre con insistencia: Walter Vallejo, apoderado del artista. Se hablaba de fuertes altercados entre ambos, de discusiones que subieron de tono y de una amenaza directa de muerte que, según el propio Fernando Aranda, Vallejo habría lanzado contra el cantautor en una ocasión. Conforme las pesquisas avanzaban, surgieron hipótesis tras hipótesis, líneas de investigación que parecían prometedoras, pero que terminaban en callejones sin salida. Cada una tomó tiempo en ser desmentida o corroborada, mientras el caso se iba llenando de silencios, vacíos y decisiones inexplicables. Y así, entre una escena limpiada apresuradamente, un telefonazo escalofriante y conflictos que nunca terminaron de aclararse, la verdad parecía alejarse cada vez más, como si alguien, o varios, se hubiera encargado de que jamás quedara del todo expuesta. Víctor Iturbe no solo tenía fama, dinero y reconocimiento, también tenía algo que suele acompañar a los hombres carismáticos y exitosos: muchas amigas y muchas admiradoras.
mujeres que orbitaban alrededor de su figura pública, atraídas por la voz, la presencia y la vida de lujo que parecía rodearlo. Entre todas ellas, hubo una que destacó por la cercanía: Fanette Dename. Según se supo, el cantante la había conocido 4 años antes de su muerte, en un encuentro que tuvo lugar en Acapulco. Así lo relató su secretario particular, Fernando Aranda. «Se conocieron en Acapulco», dijo, «pero en una ocasión, Víctor Iturbe y su acompañante aparecieron publicados en una fotografía de un diario capitalino. Aquella imagen lo cambió todo». El artista, consciente del peso de su imagen pública y temeroso de provocar un escándalo que pudiera afectar a su familia, decidió romper toda relación con esa mujer. No por falta de afecto, sino, según quienes lo conocían, por un profundo amor hacia su esposa e hijos, a quienes colocaba por encima de cualquier aventura. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese episodio comenzó a tomar otra lectura dentro de la investigación. Porque durante años, uno de los móviles más insistentes del asesinato del cantautor fue el pasional. Se decía, y aquí entramos en el terreno de los rumores que nunca pudieron probarse, que Víctor Iturbe habría sostenido una relación con la mujer de un hombre presuntamente vinculado con la mafia. Al descubrir el romance, ese hombre habría ordenado su eliminación como castigo. Una versión oscura, peligrosa, difícil de comprobar, pero que circuló con fuerza. La vida azarosa, llena de lujos, viajes, negocios e influencias que llevaba el cantante, terminó convirtiéndose en un rompecabezas imposible de armar. Cada pieza parecía encajar, pero nunca del todo. Y esa complejidad fue uno de los principales obstáculos para esclarecer su muerte. Su asesinato puso en jaque a la policía de aquella época. Los investigadores se enfrentaron a puntos oscuros que entorpecían cada línea de indagación. Hubo cambios constantes en los grupos de agentes. Algunos incluso fueron dados de baja por ineficientes, mientras el caso se les escurría entre las manos. La investigación se volvió una madeja enredada. Cada hilo llevaba a otro y a otro, pero ninguno conducía a una verdad sólida. A 5 días del atentado, lejos de avanzar, las autoridades comenzaron a dudar incluso de los hechos tal como los habían narrado los testigos. Surgieron incertidumbres alrededor de ciertas circunstancias que, hasta ese momento, habían pasado casi inadvertidas, pero que ahora parecían puntos clave para entender lo ocurrido. Estas dudas nacieron a partir de observaciones realizadas por los agentes de servicios periciales, quienes señalaron algo que les resultaba, cuando menos, inquietante. Es verdaderamente extraño que, a 5 días de ocurrido el asesinato de El Pirulí dentro de su domicilio, no se haya aplicado la prueba de pólvora de Harrison a la señora Irma Pérez de Anda y a su hijo, quienes estaban presentes en el lugar. Pero no fue la única anomalía. También se consideró extraño que la pistola que, según se dijo, estaba sobre la televisión y que el cantante no tuvo tiempo de tomar para defenderse, nunca fuera localizada. No se sabía si era revólver o escuadra. No se conocía el calibre. Simplemente desapareció. Las inconsistencias en las declaraciones comenzaron a acumularse. Versiones que no coincidían. Detalles que cambiaban. Omisiones que pesaban más que las palabras. Por ello, la teoría del asalto, a la cual apelaban algunos familiares, prácticamente fue descartada. También, el testamento de Víctor Iturbe se convirtió en una pieza crucial. No era un simple trámite legal. Era, quizá, la llave para entender quién ganaba y quién perdía con su muerte. Conocer el contenido del documento notarial permitiría saber exactamente qué dejó al morir, a quién favoreció y a quién dejó fuera. Por eso, los bienes no podían descartarse como posible móvil del asesinato. Pero justo cuando la investigación apuntaba hacia ese frente, empezaron los obstáculos. La familia del cantante interpuso, una tras otra, infinidad de barreras para impedir el acceso al testamento. Abogados, intermediarios y hasta el propio notario entorpecían la labor de los detectives, retrasando cualquier intento de revisar el documento. Todo se volvió lento, confuso, burocrático, sospechosamente complicado. El jueves 3 de diciembre, la viuda de Víctor Iturbe y su hijo acudieron a declarar ante la Procuraduría mexiquense. Pero no fue una comparecencia común. La reunión fue especial y completamente a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, sin filtraciones, hermetismo total. ¿De qué se habló ahí dentro? ¿Y por qué tanto silencio? Esa reunión provocó algo que llamó poderosamente la atención. El grupo especial de judiciales encargado del caso cesó, al menos de manera momentánea,
en las pesquisas. Como si alguien hubiera pedido tiempo. Como si de pronto hubiera temas más delicados que investigar. Mientras tanto, los detectives comenzaron a recabar impresiones entre los vecinos del artista en el fraccionamiento Las Arboledas. Y lo que escucharon contrastaba brutalmente con la imagen pública del romántico. Varios entrevistados afirmaron que, pese a su fama y popularidad, el Pirulí era una persona déspota, grosera y prepotente en el trato cotidiano. Siempre andaba armado, comentaron, y a cualquier persona, sin motivo aparente, la insultaba. Una versión incómoda, poco conveniente, pero que quedó asentada en los informes. También se informó que un mes antes de ser asesinado, Víctor Iturbe planeaba vender la obra en construcción que tenía en el mismo fraccionamiento Las Arboledas, en el límite con el Club de Golf Hacienda. ¿El motivo? Problemas graves de dinero. Aquella construcción llevaba 7 años abandonada. Durante ese tiempo, el cantante sostuvo conflictos constantes con asociaciones de colonos, ya que, entre otras irregularidades, no contaba con los permisos necesarios para construir. Multas, reclamos, deudas. El proyecto se había convertido en una carga más que en una inversión. A esto se sumaba otro frente financiero delicado. Su rancho en Puerto Vallarta, con una extensión aproximada de 21 hectáreas y un valor de varios millones de pesos, sin contar la inversión constante que requería. Se hablaba de grandes cantidades de dinero adeudadas, lo que reforzaba la versión de que los problemas económicos podían ser un móvil más del crimen. Y mientras la lista de conflictos crecía, los sospechosos comenzaban a desaparecer. Personas cercanas al cantante emprendían la desbandada con el objetivo de evadir cualquier acción de la justicia. Socios, amigos, allegados, se esfumaban del mapa. Incluso la familia tomó distancia. Se supo que se trasladaron a Los Ángeles, California. La casa quedó vacía. Los círculos se rompieron. Los teléfonos dejaron de contestarse. Y así, entre un testamento bloqueado, deudas millonarias, proyectos fallidos, una reputación doble y un entorno que comenzaba a huir, la hipótesis de la herencia se volvió tan incómoda como inevitable. Porque cuando el dinero entra en escena, la verdad suele ser la primera en esconderse. ¿A poco no, amigos? Durante diciembre de 1987, la Procuraduría sorprendió a muchos al anunciar el cierre del caso. La justificación oficial fue contundente en el papel, pero incómoda en el fondo. La poca colaboración de la familia del cantante en la investigación del asesinato. Según se dijo, la negativa constante a cooperar impedía avanzar, y por ello se determinó que el homicidio se debía a un simple asalto. Pero esa versión no tardó en hacer agua. La propia autoridad reconoció que dicha teoría fue rápidamente desechada, ya que, en palabras textuales, en caso de robo, aún existiendo resistencia por parte de la víctima, los asaltantes no atacan con tal grado de salvajismo. El nivel de violencia empleado no correspondía a un robo común. Algo no encajaba. Los periódicos no tardaron en reaccionar. En una nota fechada el 4 de diciembre de 1987, se señaló abiertamente la falta de profesionalismo por parte de la Procuraduría del Estado, así como las múltiples interrogantes surgidas tanto de las declaraciones como de la reconstrucción de los hechos. Para algunos columnistas, el panorama era claro. Detrás de todo parecía existir una barrera poderosa que se oponía a esclarecer el crimen. Y entonces, el caso tomó otro sesgo todavía más inquietante. Se habló de presiones extrañas, de llamadas incómodas, de instrucciones que no quedaban por escrito. Altos funcionarios, según se denunció, habrían ordenado la clásica mordaza a su personal. Callar, no declarar, no filtrar, no comentar. Lo verdaderamente extraño fue que, salvo un medio televisivo, ningún otro fue obligado formalmente a guardar silencio. A los demás simplemente se les cerraron las puertas. Hubo pistas, hubo nombres, hubo líneas de investigación, pero ninguna llegó a puerto. El hermetismo se volvió absoluto después de que el periódico que dice lo que otros callan dio a conocer información que los reporteros habían recopilado por su cuenta en una investigación paralela, profunda y minuciosa. Aquella publicación incomodó a muchos. La consecuencia fue inmediata. Comenzaron los ceses fulminantes. Agentes retirados de sus cargos. Investigadores apartados. Funcionarios que, por haber hablado de más o por haber intentado avanzar un poco más de la cuenta, quedaron fuera.
Desde ese momento, nadie quiso volver a abrir la boca. Y así, entre un caso cerrado apresuradamente, una versión oficial endeble, presiones internas y silencios impuestos, la muerte de Víctor Iturbe quedaría atrapada en un expediente que decía estar concluido, pero que en realidad estaba lleno de huecos. Huecos que nunca se llenaron. Preguntas que nadie volvió a formular en voz alta. Y una verdad que, desde entonces, pareció quedar fuera del alcance de la justicia. Y cuando parecía que el expediente ya no podía enredarse más, otra teoría comenzó a circular, de esas que nacen en los pasillos, crecen en los cafés y se inflan en las redacciones. Las habladurías llegaron a señalar al Jorge Vargas como un posible autor del asesinato, sustentadas únicamente en un dato que era de dominio público: su mala relación con el pirulí. El señalamiento cayó como bomba. Jorge Vargas negó rotundamente cualquier vínculo con el crimen. No esquivó el tema. Al contrario, reconoció lo que sí era cierto: que se llevaban mal, que hubo conflictos, que la relación fue tensa, muy tensa. Pero fue claro en algo: eso, dijo, no convierte a nadie en homicida. El 12 de diciembre de 1987, Vargas aseguró públicamente que no tenía absolutamente nada que ver con la muerte de Víctor Iturbe y sostuvo que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Algo que, con el paso de los años, nunca ocurrió. Jorge fue entrevistado en la oficina del primer comandante del Valle de Cuautitlán. Ahí explicó a los reporteros que, aunque 9 años antes había tenido problemas serios con el pirulí, en su momento lo enfrentó de frente, sin rodeos ni amenazas veladas. «Es ilógico suponer que a estas alturas yo hubiera querido matarlo», declaró. También precisó que la Procuraduría de Justicia nunca lo señaló oficialmente como sospechoso, y aprovechó para lanzar una crítica directa. En las primeras investigaciones del asesinato, dijo, hubo demasiada negligencia por parte del agente del Ministerio Público que tomó conocimiento del caso. Vargas añadió que, pese a la enemistad, ayudó a la familia en esos momentos de angustia. «Lo hice por humanidad», afirmó, «y porque como socio de la ANDA estaba obligado a hacerlo». Confirmó además que llegó hasta el lugar del crimen y subrayó que, aun con todos los conflictos que tuvo con Víctor Iturbe, reprobaba totalmente el asesinato, al que calificó como bestial y cobarde. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, los rumores no se quedaron quietos. Hubo quienes comenzaron a decir que la enemistad entre ambos se habría originado por un piropo pasado de la raya dirigido a Lupita D'Alessio. Un comentario fuera de lugar, una falta de respeto, una ofensa que, según esas versiones, nunca fue perdonada. Y si a eso se le sumaba otro dato que circuló en voz baja, que Jorge Vargas era director de seguridad del Estado y uno de los primeros en llegar al lugar del crimen, la especulación creció todavía más. Las malas lenguas fueron más lejos. Algunos llegaron incluso a insinuar que la esposa de Víctor, Irma, podría haber tenido participación indirecta, motivada por el carácter ojo alegre del cantante, y que, supuestamente, habría acudido a Jorge Vargas. Una versión grave, delicada, nunca probada, y siempre negada por el propio Vargas. Así, entre enemistades reales, rumores pasionales, cargos públicos, presencias tempranas en la escena y versiones que se contradecían, el nombre de Jorge Vargas quedó flotando en el expediente, no como culpable formal, sino como otro elemento más en una historia saturada de sospechas. A finales de diciembre de 1987, tras el evidente desgaste y fracaso de la Policía Judicial mexiquense, la Procuraduría tomó una decisión que dejó un sabor amargo. El grupo especial encargado de investigar el asesinato de Víctor Iturbe fue desintegrado. Desde ese momento, el caso comenzó a diluirse lentamente, como si ya no existiera interés real en llegar al fondo, o como si no convenía hacerlo. Nunca se aclaró quién dio la orden ni por qué. Simplemente, la prioridad desapareció. No se informó qué corporación continuaría con las investigaciones. El expediente quedó en una zona gris. Se hablaba de un grupo de agentes experimentados que recopiló información de manera silenciosa, integrándola en un voluminoso archivo destinado a dormir entre papeles viejos, a la espera de que alguien decidiera retomarlo. Para muchos, el mensaje fue claro. El caso estaba prácticamente cerrado. Entre las razones que se manejaban destacaba una en particular: la escasa colaboración y el aparente desinterés de la familia para esclarecer la muerte de El Pirulí. Sin embargo,
Aunque durante años se repitió que la autoridad había cerrado oficialmente el caso, no existía ningún comunicado que lo confirmara. Lo que ocurrió fue distinto. Las investigaciones continuaron, pero de forma discreta, sin reflectores, sin conferencias y sin anuncios. Casi un año después del asesinato, surgió información que volvió a sacudir el expediente. Se hablaba de que el autor intelectual estaba plenamente identificado y que se trataba de un exdiputado federal del norte del país, con poder, dinero e influencias. Un grupo reducido de agentes habría viajado a Nuevo León para intentar cercarlo, mientras su identidad se mantenía en secreto para evitar una posible fuga. Según versiones extraoficiales, días antes del crimen, este personaje habría asistido a un espectáculo de El Pirulí en un hotel del entonces Distrito Federal, acompañado de una mujer cercana al cantante. Al mencionarle la relación con el artista, el hombre habría restado importancia al tema, asegurando que todo ya estaba arreglado. La Procuraduría mantuvo el hermetismo. Se supo únicamente que se solicitó apoyo a corporaciones de otros estados y que se tomaron precauciones extremas ante un posible enfrentamiento armado con escoltas o gatilleros. Las líneas de investigación se extendieron a terrenos delicados: la política, debido a las aspiraciones del cantante en Puerto Vallarta, y el narcotráfico, por rumores que lo vinculaban con redes de alto nivel. Así, el asesinato de Víctor Iturbe dejó de ser solo un crimen sin resolver y pasó a convertirse en una historia marcada por el poder, el dinero y los silencios, donde la verdad parecía siempre estar un paso adelante, pero nunca al alcance. Ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Qué crees que pasó realmente? Déjalo en los comentarios, porque aquí leemos todo. Dale like si esta historia te dejó con un nudo en el estómago. Comparte este video para que más personas conozcan este caso que nunca debió quedar impune. Y suscríbete, activando la campanita, porque aquí seguimos sacando a la luz los expedientes que otros prefirieron enterrar.